Pues, ¿qué te parece si iniciamos? El tema con el que voy a iniciar en este momento está titulado como Consejos para compartir el Evangelio en tu trabajo o en tu escuela. Yo sé que posiblemente y seguramente has recibido como algunas estrategias para evangelizar, pero yo quiero darte un mensaje práctico, digerible, cotidiano, precisamente porque, bueno, también en lo personal a mí me gusta, me apasiona el cómo nosotros podemos entender un evangelio simple. Y no al referirme a un evangelio simple es observar a un evangelio que no tiene poder. Tampoco quiero llegar a un punto de entender que solamente tiene que haber como señales, sanidades, milagros dentro de eso, porque no quiero llegar a únicamente a un punto porque creo en la soberanía y en el poder de Dios, pero también quiero que podamos ver la otra parte de la forma de un evangelio donde a través de nuestra vida las personas pueden ser bendecidas y nuestro entorno puede ser bendecido. Y es que el hecho de ser influencia, nosotros lo relacionamos con un número de seguidores en las redes sociales únicamente. Y no digo que eso no es ser influencia, por supuesto, pero hay niveles de influencia y los niveles de influencia trascienden con un impacto mayor. Y la influencia que trasciende con un impacto mayor no es un número mayor que tú tienes de personas para compartir, sino a la persona cercana con la que tienes, de qué manera tu vida con ella y tu continuidad con ella puede transformarla, pero con una transformación más profunda, entendiendo que es Dios quien hace la obra. Y esto se lo digo, chicos, porque esto es muy importante y lo vamos a ver adelante. Y quiero ser concreto en esto, la influencia, si bien la hemos tergiversado o hemos creído que verdaderamente son aquellos que tienen un número muy grande de seguidores en redes sociales, perdón. Pero la influencia, todos la tenemos. Todos tenemos un liderazgo de influencia donde nos encontramos o donde Dios nos ha posicionado. Dios no juega a los dados con nuestras vidas y precisamente Él es muy sabio para posicionarnos y designarnos en lugares, en tiempos y en épocas específicas para que nuestra vida sea un instrumento de parte de Dios para bendecir a otros. Y vemos a través de la Biblia hombres y mujeres que no fue casualidad que nacieran en tal lugar, en tal fecha, bajo un contexto familiar, bajo un contexto de sociedad, bajo un contexto político de gobierno, porque su vida iba a transformar y porque su vida tenía ya una asignación y un propósito divino y eterno que había sido marcado desde antes en el corazón de Dios para sus vidas. Y precisamente esto también aplica para ti. De igual manera, Dios no juega los dados contigo y Dios te puso con la familia con la que estás, en la escuela donde te encuentras y con los compañeros de escuela con los que te encuentras y con los compañeros de trabajo en donde te rodeas y con los vecinos con los que te rodeas. Dios es sabio y te pone a tu alrededor un círculo de influencia para que tu vida pueda impactar. Y sabes, nuestra vida a veces no entendemos cómo puede llegar a trascender. Y nuestra vida tiene un pacto tipo dominó. Y yo sé que me vas a entender muy bien a lo que te voy a decir. Nuestra influencia al poder trascender en uno, trascenderemos en muchos. Y esto es real y verdadero. Tu vida va a ser va a impactar a alguien y ese alguien va a impactar a otro y así consecutivamente. Y si observas, la iglesia cristiana se ha formado a causa de eso. Es como algo de dominó, una pieza tira otra, 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 hasta que son muchísimas. Precisamente tu vida es ese instrumento de ser un dominó que empuja a bendición a otros para que puedan ser influenciados de forma positiva. Esto te lo digo porque es preciso entender que la influencia no es aquellos actos de rebeldía o ir en contra de estructuras nuestros trabajos para poder resaltar en nuestras escuelas, ya saben, como
aquel joven que es el líder de ese grupito y desastres hace, y esa influencia para otros dicen, wow, yo quiero ser como él, y creemos que también ese es un tipo de influencia, o incluso estar en el top de la moda, creer porque mi vida me he visto de cierta forma, hago esto, entonces me vuelvo una influencia. Y no precisamente es esto, chicos, nuestra vida va más profundo en cuanto a ello. Ahora, al nosotros tener estos estereotipos o ideas erróneas o falsas, nuestra manera de influenciar se basa en lo que muchos hacen y no en lo que es lo correcto, en lo que parece bueno pero que no es lo correcto, en lo que parece lo más fácil o lo más atractivo pero que realmente no es lo correcto. Y esto quiero compartírtelo. Y es que esa manera de influir, en vez de trascender en las vidas en bendición, realmente no tiene un impacto y nos cometemos en personas no eficaces en trascender en otros para que conozcan el Evangelio. Y precisamente quiero decirte que nuestra vida trasciende o influye cuando compartimos el Evangelio. Creo que esta palabra que te voy a dar tiene que bendecir, impactar y desafiar tu corazón, confrontar tu vida como lo hace con la mía, porque precisamente en este tiempo de pandemia nos hemos vuelto como personas muy ajenas. Antes tendíamos a convivir con muchos y cuando viene esta pandemia nos vuelve personas como de distancia, como con temores, con miedos, que la cercanía ahora es un miedo por el cual no podemos compartir el Evangelio. Y entendamos eso, chicos, que me están escuchando, sé que debemos ser prudentes. No te invito, no te estoy instando a que hagas mal uso de esa prudencia pues termines con una infección. Eh, yo lo que quiero llevarte es a poder analizar el cómo esta situación que estamos viviendo en la actualidad del COVID nos ha llevado o nos ha motivado a un miedo en el cual no tenemos una cercanía con las personas y nuestra relación se ve tan cortada o tan menguada o tan limitada o tan express, no tan cercana y no tan cálida como solíamos ser antes, o al menos solía yo ser antes. Y esto es algo que Dios tiene que movilizar nuestro corazón y sacudirnos de esa situación tan cómoda y entender que nuestra vida tiene que influir. Influir, y eso de influir es a través de compartir el Evangelio. Y esto que quiero hablarte es lo siguiente, porque quiero explicarte o aconsejarte sobre, o darte tres consejos prácticos para compartir el Evangelio donde tú te encuentres. Luis Fernando, hola, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por conectarte. Un abrazo y bendiciones a todos los que se están uniendo. Y bueno, entonces son tres consejos prácticos y esto quiero decírtelo práctico para que puedas digerirlo y decir, qué sencillo, y lo voy a poner en práctica. Ok, el primero es que veas lo que haces como el ministerio que desempeñas. Es decir, que en el lugar donde tú te encuentras, lo veas como el ministerio que Dios te ha dado para desenvolverte. Fíjate que este tema en lo particular es algo que hace mucho tiempo Dios me lo habló y era en el tiempo en el que la iglesia, que me imagino que ha llegado momentos donde sigue ese mismo pensamiento, era de llamar, una cosa es el ministerio y otra cosa es tus actividades seculares. Incluso las actividades seculares las llevábamos al otro lado de la línea o al otro lado de la frontera donde no le correspondían a Dios. Es decir, tus actividades en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, son ajenas al servicio que tú puedes dar dentro de Dios, porque el servicio que tú das dentro de Dios, es decir, predicar, es decir, enseñar, eso es ministerio. Y eso nos ha llevado a polarizar y a llegar a un extremo y no tener un equilibrio con respecto al impacto que nosotros podemos tener. Es decir, tus actividades y donde tú te desempeñas dentro de tu trabajo, dentro de tu casa, dentro de tu escuela, dentro de alrededor de tus vecinos, es
tu ministerio. Vuelvo a decirlo, es tu ministerio. A veces vemos a tal chico o chica que está arriba en el altar cantando y adorando y decimos, él tiene o ella tiene un ministerio, o el que predica, él o tiene un ministerio, el que tiene redes sociales compartiendo acerca de Dios, él tiene un ministerio, pero nos llegamos a desacreditar y decir, pues como yo no estoy haciendo esto, yo estoy haciendo algo secular y quiero llevarte a romper ese estereotipo porque eso es una mentira. Esto lo llevamos a un grado de satanizar, a un grado de hacer ajeno a Dios. Y Dios está involucrado en todas las áreas de tu vida. Y es por eso que tienes que ver lo que tú haces como si fuera el ministerio que estás desempeñando. Dios te dio el ministerio, incluso joven, de ser alguien que está en la escuela, incluso joven, aquel que le piden en su casa doblar la ropa, eso también es un ministerio. Aquel que le piden lavar los trastes en casa, eso también es desempeñar un ministerio. La actividad que tú haces dentro del fútbol, donde tal vez es donde estás yendo a entrenar y hay mucha gente, Dios te ha dado un ministerio en ese lugar. Y no precisamente es que levantes una institución que diga ministerio de fútbol, no, 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 no. Vamos a ir entendiendo lo siguiente, Dios ahí te ha puesto para hacer una influencia y tu vida es la misma institución ministerial para que los otros conozcan del Evangelio. Por eso dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y es que me gusta muchísimo sustentar lo que te digo con la palabra de Dios, porque de nada serviría que yo te hable de tantas cosas si la palabra de Dios no está involucrada. Y Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, nosotros hacemos nuestra parte, perdóname. Aquí llega R, perdón, esto es otro, esta era parte de un punto. Ok, bueno, Colosenses capítulo 3, versículo 17, si alguien se me olvidó ponerlo ahí, si lo tiene, por favor, le agradecería, pero precisamente dice que todo lo que hagamos de palabra o de obra, hacerlo como para el Señor, porque de Él viene nuestra recompensa. Esto es bien importante. Si alguien me apoya ahí a ponerle el versículo, se los agradecería. Es Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y dice, todo lo que hagamos de palabra o de obra, debemos hacerlo como para el Señor, porque de Él viene nuestra recompensa. Y esto es bien importante que lo sepamos. Ya mi esposa aquí me ayudó a ponerlo. Dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Y el versículo el siguiente nos enseña acerca de que de Él viene nuestra recompensa. Es decir, nuestro ministerio, en donde Dios nos ha puesto, necesitamos hacerlo como para el Señor. Por tanto, el primer punto para hacer influencia o para que podamos ganarnos el que otros nos escuchen o haya la oportunidad de que otros puedan oír o apertura para que ellos puedan escuchar el Evangelio, es primero que nosotros veamos el lugar donde nos encontramos como nuestro ministerio. Es importante que no seamos tan explícitos en lo que hacemos. Es decir, y eso es bien importante, si las personas que están en mi escuela o en mi trabajo, en donde yo me desempeño, ven que estoy en ese lugar solo para ganarme la conversión de ellos, como muchos dicen, para ganarme almas, sin duda alguna lo sabrán y como consecuencia se van a resistir. Entonces necesitamos ser sabios, porque la palabra nos enseña que aquel que gana almas es sabio y Dios te da la sabiduría para poder ser influencia. Entonces, si tú estás viendo precisamente el lugar donde tú te encuentras como tu ministerio, entonces todo lo que harás lo harás con diligencia, con excelencia, para honrar a Dios con lo que haces. Y entonces ese actuar que tú lleves ahí hará que las personas vean en ti algo diferente, que desde ese momento capten su atención. ¿Quieres captar la atención de alguien? No vayas y seas tan explícito de decir Dios me trajo aquí porque Dios quiere alcanzar almas. No, seamos sabios. ¿Quieres llamar la atención de alguien?
haz las cosas correctas donde te encuentras como para Dios, para glorificar a Dios, porque tú marcarás la diferencia. ¿Sabes algo? Y me viene en este momento, y gracias a Dios por ello, el profeta Daniel marcó la diferencia junto con sus amigos, precisamente porque habla la palabra que en él reposaba un espíritu mayor que en los demás estaban. Entonces, eso llamaba la atención de los demás, eso llamó la atención del gobernante de ese tiempo e hizo que Daniel hallara gracia delante de quien estaba en ese tiempo gobernando, precisamente porque hay que tener una sabiduría. Y la sabiduría que Daniel tenía no era a ir y decir, Dios me trajo para ganar almas, sino que su testimonio, su manera de guardar, su integridad lo llevó a trascender y a influir de una forma muy especial. Saber que Daniel estuvo en un gobierno donde eran los babilonios, donde tal vez en ese lugar el gobernante hacía cosas tan desagradables, pero Dios lo puso ahí para hacer luz y marcar la diferencia. Quiero decirte que ese se convirtió en el ministerio de Daniel. Y donde Dios te pone a ti, necesitamos ser luz. Porque en el momento en que nosotros hacemos lo correcto, entonces llamaremos la atención. Por eso es importante saber que el lugar donde me desempeño en algo, necesito verlo como un ministerio, ya que al hacerlo honraré a Dios con mi diligencia y mi excelencia, lo cual traerá un testimonio trascendental que atraerá a las personas. Este actuar logrará sabiamente ser escuchado con un corazón dispuesto por las personas a mi alrededor cuando les comparta de Jesús. Qué hermoso es esto. Entonces te das cuenta, no necesitas dar gritos en ese lugar de que Dios te ha llamado, no necesitas ser místico y decirle Dios me dio una palabra para ti porque posiblemente no lo entienda. Y no es porque esté en contra de esto, pero quiero que tu vida se convierta en el carácter de Jesús mismo caminando sobre la tierra. Entonces, primer punto, ¿no? Vamos al segundo punto de cómo compartir el Evangelio. El segundo punto es importante que busques la paciencia y que seas consciente que vendrán pruebas. Esto es relevante, la paciencia es importante. Si tu anhelo y tu deseo y tu motivación realmente es alcanzar almas, no por tu propia osadía o tu valentía o tus capacidades, porque a fin de cuentas es Dios quien hace la obra, pero Dios te utiliza así como un vaso de barro donde dice la palabra la excelencia y la gloria le corresponde a Dios. Pero es importante considerar que como vasos tendremos que pasar procesos donde necesitamos ser pacientes. Esto es relevante y que posiblemente dentro de esa paciencia vendrán pruebas porque la paciencia va a producir pruebas. Y sabes, la prueba es precisa porque en ese momento vendrán situaciones donde querrán personas negar tu fe, donde querrán personas en tu escuela o en tu trabajo agredirte porque tú practiques una fe. Se darán cuenta que eres cristiano. Ahora, esto es bien importante, chicos, porque a veces parecemos cristianos de la secreta, como muchos les dicen, es decir, que vamos ocultos sobre el camino de la vida y de repente alguien dice, ah, eres cristiano, yo también, y de repente pasaron 20 años juntos y nunca supieron que el uno o el otro eran cristianos. Pero a lo que voy es que necesitamos evidenciar y llegará el momento en que la gente se dará cuenta que algo diferente hay en nosotros. Pero no quiero también ser positivista porque también en el proceso habrá gente que posiblemente se convertirá, pero durante el proceso que tú estás esperando que él conozca o haya una conversión genuina, van a haber críticas, juicios, murmuraciones contra ti, pero necesitas ser amoroso durante ese proceso. Entonces, el segundo consejo es que necesitas ser paciente para poder concluir o proceder con eficacia en tu influencia en el Evangelio de las otras personas. El Salmo 69, versículo 7, menciona lo siguiente: por amor de ti he sufrido insultos. La confusión ha cubierto mi rostro. Y es que recordemos, este hombre era humano y por supuesto en medio de querer hacer lo correcto,
llegaba a confundirse y decir, pero pues estoy haciendo lo correcto y la gente me está insultando. Pues bueno, es también parte de las promesas de Dios que al seguir a Jesús también recibiremos persecución y habrá sufrimiento. Y esto no lo podemos negar porque como hemos escuchado tristemente en iglesias que dicen pare de sufrir y eso es antibíblico. El sufrimiento es parte esencial de la vida de un hijo de Dios y es promesa de parte de Jesús. Ahora, esto te lo platico porque en mi caso particular me sucedió en la universidad. Gente que sabía mi fe, que sin duda algunas personas, obviamente no todas, criticaban o juzgaban el hecho de que yo fuese cristiano, el hecho de que yo no hacía cosas o no accedía a hacer cosas. Y precisamente situaciones tan radicales, precisamente el hecho de ser a veces el último, la mayoría el último en terminar un examen, y todos ya se querían ir y me querían dar las respuestas. Yo, oye, te doy la respuesta. Y yo decía, no. Y había molestia porque yo no accedía. Situaciones donde había personas ateas que contradecían. Momentos en las clases donde hasta aún los maestros se venían en contra de mi vida por el hecho de negar la fe cuando ni siquiera yo buscaba pelear en el tema, pero porque ya sabían que era cristiano, se generaban temáticas o temas donde pues el hecho de crear conflicto era uno de los motivos de negar la fe. Y, sabes, recuerdo mucho a una persona que hablaba de sí como atea y decía que él era ateo y que no creía en Dios. Y, sabes, fueron todo el año de la universidad, todos los años de universidad, todas las carreras, hasta que al final de la carrera él se acerca y llorando me dijo, oye, necesito recibir a Jesús. Y sabes, para mí esa respuesta fue tan especial porque sin duda no fue mi obra, pero yo tuve que pasar un proceso de paciencia. Dios hacía su obra, pero ahora Dios tiene que hacer un proceso de paciencia en mí en medio de eso. Y sabes, Dios se glorificó en la vida de esa persona y Dios hizo algo especial en ese momento en él. Entonces, el que puedan oír el Evangelio puede llevarse un tiempo, pero mientras eres diligente en tu trabajo, en tu escuela o donde te desempeñes, Dios moverá los corazones a través de la historia de tu vida, a través de la historia de tu excelente desempeño. Tu testimonio es lo que trascenderá en el proceso, por tanto, disfruta el proceso. Qué hermoso escuchar esto. Qué especial escuchar este consejo. Cuando tengas la oportunidad entonces de compartir el Evangelio, más allá de ser transmitido a través de puntos técnicos o elocuentes o profundos que tal vez ni siquiera los va a entender, de religiosidades, necesitas hacerlo de manera cotidiana, es decir, necesita transmitirse en la vida diaria de forma natural. Entonces llegará el momento en que las personas eh, durante ese proceso donde tú estás esperando, eh, tu vida tiene que ser natural, eh, amar, estar presente, no necesariamente abrir la Biblia y empezarle a compartir versículos, no, tu vida estando en sus momentos difíciles, respondiéndole de forma correcta aun cuando te ofendan, eh, actuando de esa manera hablará mucho más. ¿Sabes? Esto trascenderá de forma práctica, de forma natural. Notarán que en ti hay algo diferente. Y bueno, el tercer consejo que quiero darte con respecto a la influencia que tengas con otras personas es sencilla de decir, pero también es un descanso confiar en la providencia de Dios. Y el tercer punto es, confía en Dios. Si tienes una persona a tu lado, dile, confía en Dios. Incluso si estás esperando que tu familiar, que tu vecino, que el compañero de tu trabajo, qué sé yo, pueda tener un encuentro con Cristo, díselo a ti mismo, dilo a ti mismo, dilo a tu alma, dile, confía en Dios, alma mía, como el rey David decía, bendice, alma mía, al Señor. Ahora dile, confía en Dios. Esto es bien importante, ¿sí? Y el hecho de confiar en Dios es
porque Él va a hacer la obra que a Él le corresponde hacer. Dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es la noticia tan buena? Es que el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está contigo. Y en medio de hacer las cosas con diligencia en el ministerio que Dios te ha dado para glorificar a Dios y hacerlo para Él, en medio del proceso donde tal vez vas a recibir palabras negativas, eh, el Espíritu Santo estará presente para convencer a los demás, es decir, para que ellos puedan conocer de Cristo. Por tanto, tú confía en Dios. Esto quiero compartírtelo porque es bien importante. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios se encarga de convencerlos para convertirlos. Y precisamente te digo esto porque creemos que nosotros fuimos llamados a convencer a las personas para conocer a Cristo. Y este punto es muy importante decirlo porque cuando hablamos de la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos los pueblos, eh, tendemos a creer que de nosotros depende que se convenzan. Es decir, yo necesito forzar para que entren al reino, como dice según la palabra, y a veces la aplicamos de forma incorrecta, y forzarlos a entrar. Y sabes, esto no depende de ti y no depende de mí. Sin duda alguna, somos un instrumento para influir, pero quien termina convenciendo el corazón de esa persona termina siendo Dios. Esto es bien importante. Por eso es el Espíritu Santo quien hace la obra. Muchas veces tratamos de forzar a las personas a que en ese momento se conviertan a Dios. Y es una realidad que no lo sabremos al instante. Es decir, tú no puedes saber cuando una persona en ese momento ya hizo o dijo, sí creo en Jesús. No sabe si realmente ha tenido una conversión. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Nosotros podríamos observar en el transcurso del tiempo a través de evidencia en su forma de hablar y de pensar y de vivir y decir, wow, ya se convirtió a Cristo. Precisamente por eso, porque la obra es, o el crecimiento lo hace Dios. Bien Pablo decía, Apolo fregó, eh, yo, ay, corríjanme bien, porque yo regué, o Apolos regó, yo planté, pero el crecimiento lo da el Señor. Es decir, quien termina haciendo la obra, termina siendo el Señor. Entonces, lo importante es saber que nosotros hablamos el Evangelio, pero el Espíritu Santo produce en ellos el convencimiento. El compartir es nuestra obediencia y el convertir es la obra de Dios en ellos. Por eso dice Juan capítulo 6 versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Fíjate qué hermoso es esto. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae. Y esa persona tendrá un encuentro y una promesa eterna con Jesús. Entonces, nosotros hagamos nuestra parte. Nosotros dispongamos nuestra vida para actuar en obediencia a lo que hemos sido llamados a hacer, que otros conozcan el Evangelio de Cristo, que otros puedan conocer el regalo que por gracia hemos recibido para que tengamos vida eterna. ¿Sabes? Es importante también comprender que dentro de estos tres puntos hay como dos aspectos que quiero por último terminar. Y es que uno hace su parte, pero Dios hace lo que le corresponde. En el caso de Moisés y el faraón, Moisés iba y hablaba, pero quien endurecía el corazón del faraón o lo ablandaba y después lo endurecía otra vez era Dios. Y en medio de esos procesos donde el anhelo de tu corazón y el amor porque la gente conozca a Cristo como tú lo has conocido, Dios también quiere formarte a ti. Dios quiere formar tu carácter, Dios quiere formar paciencia, la cual producirá pruebas.
en medio de ese momento yo me imagino a un Moisés, y no lo dice la Biblia, pero no está de mencionarlo que esa parte humana, cuando lees la historia y dice, ah, imagino que tal vez Moisés cada vez que iba con el faraón era como, que él sea parte, que él conozca de Dios y se rinda a sus pies, pero no. Y era un proceso de espera que providencialmente y en la soberanía de Dios tuvo otro enfoque. Pero bueno, yo quiero dejar esto en tu vida, que ahora en medio de este tiempo tu corazón esté dispuesto a que otros puedan ser bendecidos a través de tu vida, a través del Evangelio, a través de la influencia que tiene tu vida con el propósito y la asignación que Dios te ha dado en el lugar donde te encuentras, con la familia con la que te encuentras, con los trabajadores o compañeros de trabajo que te encuentras, con los compañeros de escuela que te encuentras, qué sé yo, con todo ese círculo de influencia. Tu vida es como una ficha de dominó, que en el momento en que caes, y sabes, wow, qué hermoso poder decir esto que también Dios lo pone en mi corazón. ¿Qué pasa cuando una ficha cae? En pocas palabras, como que se dobla. Y es que necesita nuestra vida humillarse, doblegar nuestra carne que a veces se niega a compartirles a otros de Cristo. Porque somos tan egoístas que queremos nuestro propio bien, nuestra propia bendición, nuestros propios logros, que nos olvidamos que hay otros que necesitan y, ¿sabes? No nos doblegamos, nos erguimos como soberbios, arrogantes y egoístas. Pero Dios nos necesita tirar, doblegar para que nuestra vida, cuando nosotros hacemos menos para que Él sea más, pegue a otras fichas y otras fichas también conozcan esto y también se dobleguen y empiece a impactar a otras y a otras y a otras y así consecutivamente. ¿Sabes? Nuestra vida es como una ficha de dominó que necesita ser doblegada para impactar la vida de muchos. Así que quiero dejar estos tres consejos en tu corazón. Sé influencia donde te encuentres. Y bueno, pues agradecer a todos los que han estado comentando. De verdad, gracias por ser parte de Generación TN cada viernes. Como saben, y vuelvo a reiterarlo, estamos haciéndolo desde casa precisamente porque la situación de pandemia ha incrementado en la Ciudad de México y queremos ser prudentes. Nuestro anhelo es poderlos llevar a las instalaciones de la iglesia, pero eso conlleva estar en conjunto con el liderazgo y necesitamos cuidarnos. Entonces, yo sé que llegará el momento nuevamente, pero mientras tanto, hacerlo desde esta plataforma y desde casa de una manera íntima. Y gracias por prestarme tus oídos y tu corazón a escuchar este mensaje. Tienes un ministerio, ya no más dudar y decir, pero yo qué, tienes un ministerio. No existe lo secular y lo ministerial. Todo lo que hagas, de palabra o de obra, hazlo como para el Señor. Entonces ahí está tu ministerio, donde te desenvuelvas. Tu vida es la misma institución ministerial caminando las 24 horas, los 7 días de la semana, incluyendo el Evangelio en otras personas. Pues gracias por ser parte de Generación TN.